Hoy les traigo una historia que no es fácil de contar. Una historia que toca fibras profundas y que ha dejado a muchos sin palabras. Adamari López, ese rostro tan conocido y querido por millones de hispanohablantes, atraviesa un momento que podría marcar un nuevo capítulo, inesperado y decisivo, en su ya intensa trayectoria. Desde muy joven, Adamari nos cautivó con su carisma y su talento innato. Nacida un 18 de mayo en Humacao, Puerto Rico, su infancia estuvo impregnada de arte y sensibilidad. A los 6 años ya estaba frente a las cámaras en comerciales locales y poco después, su destino parecía escrito entre libretos y luces. Fue a los 19 cuando su gran oportunidad llegó. Protagonizar la telenovela Cristina Bazán, un hito que la catapultó a la fama en el mundo del espectáculo latino. Su capacidad para transmitir emociones con una autenticidad desbordante le abrió las puertas de Televisa y Univisión, dos gigantes de la televisión en español. Cada papel que interpretaba era una muestra de su versatilidad, ganándose el corazón de una audiencia cada vez más fiel. No era solo una actriz, era una figura que representaba esperanza, esfuerzo y, sobre todo, resiliencia. Pero la vida, como bien sabemos, no siempre sigue un guión amable. Detrás de cámaras, Adamari enfrentaba desafíos que poco tenían que ver con la actuación. La presión del medio, las expectativas incesantes del público, los comentarios sobre su imagen física y los capítulos más íntimos de su vida personal, como el cierre de su relación con el bailarín Tony Costa. Fueron momentos que pusieron a prueba su fortaleza, y ella, con la dignidad que la caracteriza, siempre salió adelante. Ahora, un nuevo episodio emerge, uno que ha tomado por sorpresa incluso a sus seguidores más cercanos. Una situación reciente ha acaparado titulares, y aunque aún no todo ha sido revelado, el ambiente está cargado de incertidumbre. Las preguntas se acumulan. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué hay detrás de esta nueva situación que la involucra? ¿Y que podría cambiar nuevamente el curso de su historia? En este video, vamos a recorrer ese trayecto, a conectar los puntos y a entender por qué, una vez más, Adamari se encuentra en el centro de la atención pública. Pero antes, te invito a que te suscribas a este canal, para que sigamos compartiendo historias que importan. Y si este contenido te parece valioso, considera dejar tu apoyo. Tu participación es lo que mantiene vivo este espacio. Quédate hasta el final, porque la última revelación podría darte una perspectiva completamente nueva sobre lo que está viviendo esta gran mujer. La historia de Adamari no ha terminado, y lo que está por venir, seguramente, dará mucho de qué hablar. Adamari López no solo conquistó el corazón del público a través de las telenovelas, también supo reinventarse una y otra vez frente a las cámaras. En un momento clave de su carrera, decidió ampliar sus horizontes y explorar nuevos territorios artísticos. Se adentró en la comedia, incursionó en el cine y con la misma naturalidad con la que emociona en un drama, logró hacer reír a las audiencias, llevando su carisma a cada rincón de la pantalla. Pero su talento no se detuvo ahí. Poco a poco, Adamari fue abriéndose camino en el mundo de la conducción televisiva, un terreno donde no todas las actrices logran destacar. Sin embargo, su cercanía, su calidez y esa forma tan genuina de comunicarse con la audiencia la convirtieron en una de las presentadoras más queridas de la televisión latina. Su presencia en diversos programas no solo aumentó su popularidad, sino que también confirmó algo que muchos ya intuían. Adamari era mucho más que una actriz, era una comunicadora nata. Con el tiempo, su figura empezó a romper moldes y desafiar convenciones en una industria conocida por ser exigente y poco flexible. Se convirtió en una presencia constante en campañas publicitarias, en colaboraciones con marcas y en proyectos que la colocaban fuera del ámbito actoral. Adamari se transformó en un verdadero referente, una mujer capaz de brillar en todos los formatos, siempre manteniéndose fiel a sí misma. Pero alcanzar ese nivel de éxito no fue tarea sencilla. La presión por mantener una imagen pública impecable era constante.
Vivía bajo la lupa de los medios, donde cada paso, cada decisión personal o profesional era motivo de atención. Aún así, supo mantenerse firme, sin perder su esencia. Uno de los capítulos más comentados de su vida fue su relación con el bailarín Tony Costa. Se conocieron en 2011, en un entorno televisivo donde ambos trabajaban. La conexión fue inmediata. Lo que comenzó como una amistad entre colegas, pronto se convirtió en una relación que acaparó titulares. Y no era para menos. Mientras Adamari ya era una figura consolidada, Tony emergía como una nueva promesa en el mundo del entretenimiento, especialmente gracias a su participación en el exitoso programa Mira quién baila. La pareja parecía tener todos los ingredientes de una historia de amor entrañable: complicidad, ternura, respeto mutuo y una química que traspasaba la pantalla. Los seguidores no tardaron en enamorarse de ellos. Su romance se convirtió en uno de los más seguidos de la farándula latina. En 2015, vivieron uno de los momentos más felices de su historia juntos: el anuncio de la llegada de su hija, Alaya. La noticia fue recibida con entusiasmo tanto por los fanáticos como por los medios. Adamari enfrentó esta etapa con entereza, mostrando una fortaleza admirable durante todo el proceso. Tony, siempre presente, fue su apoyo constante. La llegada de su hija trajo alegría y un nuevo sentido a sus vidas. Durante un tiempo, su vida en familia fue el reflejo de lo que muchos consideran una unión ideal. Las imágenes que compartían mostraban una cotidianidad llena de amor y ternura. Sin embargo, como suele suceder detrás de las luces y las cámaras, no todo era tan perfecto como parecía. La exposición constante, los compromisos profesionales y los desafíos personales comenzaron a hacer mella en la relación. Adamari y Tony enfrentaron altibajos, algunos visibles al ojo público, otros más íntimos, pero siempre intentaron proteger su vínculo. Aún así, las circunstancias cambiaron. Lo que parecía un cuento de hadas fue evolucionando hacia un camino más complejo, como sucede en tantas historias humanas. La suya fue una relación real, con momentos luminosos y etapas difíciles, marcada por el amor profundo por su hija y por el respeto mutuo, incluso en los momentos más duros. Hoy, al mirar hacia atrás, la historia de Adamari y Tony sigue siendo una de las más memorables del mundo del espectáculo, no por su perfección, sino por su autenticidad. A lo largo de su historia juntos, Adamari López y Tony Costa no solo compartieron momentos de alegría, sino que también enfrentaron desafíos que pondrían a prueba cualquier relación. Vivir bajo el escrutinio constante del público y los medios significó para ellos navegar una tormenta silenciosa pero persistente. Cada aparición, cada gesto, cada palabra era analizada, comentada y a veces malinterpretada. Esa exposición continua, aunque ayudó a fortalecer sus carreras, también se convirtió en una fuente de presión emocional difícil de manejar. La pareja intentó mantener su vida privada protegida, pero el peso de las expectativas externas comenzó a erosionar la armonía en su día a día. El desgaste se volvió inevitable. A pesar de sus esfuerzos por proyectar una imagen estable, la realidad, como en tantas historias humanas, era mucho más compleja. Sin embargo, si algo caracterizó la unión entre Adamari y Tony, fue su capacidad de resistir. Juntos atravesaron tormentas que hubieran derrumbado a muchos. La prueba más dura llegó en 2005, cuando la vida de Adamari dio un vuelco inesperado tras recibir un diagnóstico médico que sacudió su mundo. En ese momento, ella se encontraba en el apogeo de su carrera, con una imagen pública construida a base de esfuerzo, disciplina y una personalidad luminosa que encantaba a millones. La noticia, inesperada y difícil, la enfrentó a una de las batallas más desafiantes de su existencia. Lejos de ocultarse o mostrarse débil, Adamari decidió mirar de frente al reto. Fue una decisión valiente: compartir su experiencia con el público en un tiempo en que pocas figuras se atrevían a hablar abiertamente del tema.
Su honestidad no solo la humanizó ante los ojos de sus seguidores, sino que también la convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza. Durante todo el proceso, Tony estuvo a su lado, firme, comprometido, acompañándola con ternura y sin condiciones. Aquella etapa oscura no los separó, al contrario, fortaleció un lazo que ya parecía inquebrantable. La enfermedad cambió su perspectiva, transformó su manera de vivir y dejó una huella imborrable tanto en su vida personal como en su vínculo con el público. A medida que avanzaba el tratamiento, Adamari fue mostrando, sin filtros, los efectos secundarios visibles: el cansancio, la transformación de su imagen, el desafío diario de mantener el ánimo en pie. Pero nunca permitió que eso definiera su valor ni su identidad. En lugar de esconderse, alzó la voz, alentando a otras mujeres a realizarse chequeos a tiempo, a cuidarse, a no temer. Aquella experiencia dolorosa se convirtió en una de sus mayores victorias personales. Y aunque la recuperación fue larga y llena de altibajos, Adamari salió de ella más fuerte, más consciente y con una nueva misión: usar su visibilidad para hacer la diferencia. Años después, cuando parecía que todo marchaba con estabilidad, la vida volvió a girar. En 2021, tras más de una década de convivencia y tras haber formado una familia con su hija Alaya como centro, Adamari y Tony anunciaron su separación. La noticia sorprendió al público, que aún los veía como una pareja entrañable, siempre sonriente en eventos y programas. Pero como toda historia real, lo que se ve en pantalla no siempre refleja lo que ocurre detrás. La ruptura, no obstante, se manejó con la misma madurez y respeto con la que habían enfrentado todo lo anterior. Ambos dejaron claro que su prioridad sería, y seguiría siendo, la felicidad y bienestar de su hija. No hubo escándalos ni confrontaciones públicas, solo una decisión serena de continuar por caminos distintos. Adamari López demostró, una vez más, que no hay desafío demasiado grande cuando se enfrenta con valor y dignidad. Su historia no es solo la de una estrella de televisión, sino la de una mujer que ha sabido reinventarse una y otra vez, convirtiendo el dolor en propósito y el desafío en inspiración. Durante una de las etapas más oscuras de su vida, Adamari López tomó una decisión que conmovería a miles: raparse la cabeza y presentarse sin miedo frente a las cámaras. Fue un acto de valentía, pero también de profundo simbolismo. Con ese gesto, Adamari desafió los estándares de belleza convencionales y mostró que la verdadera fortaleza viene desde adentro. Su imagen, sin adornos, sin máscaras, se convirtió en un emblema de resistencia para muchas mujeres que enfrentaban luchas similares. Pero no fue solo la batalla contra la enfermedad lo que marcó un antes y un después en su vida. Fue todo lo que vino con ella: las lecciones, los momentos de reflexión, el despertar emocional. En ese proceso tan íntimo como público, Adamari redescubrió el valor de lo esencial: la familia, los amigos, los pequeños instantes de felicidad. En varias entrevistas confesó que su entorno cercano fue clave para su recuperación. Su madre, su padre, sus hermanos y sus seguidores, que nunca la abandonaron, fueron su sostén incondicional. Y entre todos, hubo una figura que sorprendió a muchos por su presencia y apoyo: su exesposo, el cantante Luis Fonsi. Aunque su relación ya se encontraba en proceso de separación al momento del diagnóstico, Fonsi mostró una solidaridad sincera. Estuvo allí, acompañándola en silencio, ofreciendo palabras y gestos que Adamari, con el tiempo, recordaría con agradecimiento. Ese acto, más allá del amor romántico, fue un testimonio de humanidad y respeto. En medio del caos, Adamari enfrentó otra encrucijada: continuar con su carrera o hacer una pausa total para enfocarse en su salud. Optó por seguir adelante, pero en sus propios términos. Mantuvo su presencia en televisión, aunque priorizando siempre su recuperación física y emocional. Y desde esa plataforma,
Comenzó a hablar abiertamente sobre la detección temprana, los exámenes de control y la necesidad de romper el silencio en torno a esta enfermedad. Su mensaje resonó fuerte, sobre todo en la comunidad latina, donde los tabúes y la desinformación habían sido, por años, obstáculos graves. Adamari se convirtió, sin proponérselo, en una vocera de miles. Su historia era la de muchas mujeres, pero con una diferencia. Ella tenía un micrófono, una audiencia y el coraje para usar ambas cosas con responsabilidad. Pero no todo fueron aplausos. La exposición también trajo consigo un lado más crudo. Durante años, Adamari fue objeto de críticas crueles sobre su cuerpo, su imagen, su físico. La caída del cabello tras el tratamiento fue solo el principio. Los medios y parte del público no le dieron tregua. Comentarios injustos y destructivos pusieron a prueba su autoestima, pero ella, lejos de callar, decidió enfrentar también esa batalla. Habló, sin filtros, sobre cómo esos juicios le afectaban y sobre la necesidad de liberar a las mujeres de los estándares imposibles que aún dominan la industria del entretenimiento. Otro tema que abordó con valentía fue la presión para convertirse en madre. Su relación con Tony Costa, estable y amorosa, despertó una ola de especulaciones y preguntas. ¿Cuándo tendrían hijos? ¿Por qué no había quedado embarazada aún? Para Adamari, ese acoso mediático tocó fibras sensibles. Reconoció que esas expectativas no solo venían del exterior, sino que también se convirtieron en una carga interna. Compartió con sus fans el peso emocional que sentía y cómo, finalmente, tuvo que aprender a tomar decisiones íntimas sin ceder ante la opinión pública. A lo largo de ese proceso, uno de los momentos más reveladores de Adamari llegó cuando habló por primera vez sobre su lucha con la depresión. Aunque públicamente era vista como una figura resiliente, positiva y llena de luz. Lo cierto es que, tras superar el cáncer, enfrentó un vacío emocional difícil de llenar. Lo dijo con claridad. Sanar el cuerpo es solo una parte del camino. Sanar la mente, el alma, es un viaje mucho más complejo. Fue entonces cuando decidió hablar también de salud mental, de cómo buscó ayuda profesional, de cómo tuvo que desacelerar su vida, priorizarse y aceptar que incluso las personas más fuertes necesitan apoyo. Esa confesión rompió barreras. Mostró a una Adamari más humana que nunca. Imperfecta, real, valiente. Su historia no es solo la de una celebridad. Es la historia de una mujer que supo transformarse, reinventarse y levantarse una y otra vez. Hoy, Adamari López no solo es recordada como actriz y presentadora, es reconocida como una voz auténtica que, desde el dolor, eligió construir esperanza. La sinceridad de Adamari López nunca fue selectiva. No solo habló de su enfermedad, del dolor físico o del miedo a la muerte. También se atrevió a abrir el alma frente al mundo. Y eso, en una industria que premia la perfección, fue un acto revolucionario. Una de sus confesiones más valientes fue sobre su salud mental. Reconoció haber vivido episodios de profunda tristeza y ansiedad tras el tratamiento. Detrás de las cámaras, lejos de los reflectores, hubo días oscuros, silencios dolorosos, momentos en los que sonreír costaba demasiado. Pero también en esa oscuridad, Adamari eligió ser luz. Habló sin tapujos sobre la necesidad de terapia, de descanso, de ayuda profesional, de que sanar por dentro lleva tiempo, y que está bien no estar bien. Pero quizás, una de las revelaciones más conmovedoras fue su lucha con la maternidad. Durante años, la presión de ser madre pesó sobre sus hombros. La sociedad esperaba, la prensa especulaba, y ella simplemente intentaba entender por qué el milagro no llegaba. Con una honestidad desgarradora, Adamari compartió su frustración por no poder quedar embarazada de forma natural. Confesó sentir que su valor como mujer era puesto en duda, como si el rol de madre fuera la única manera de completar su identidad. Esa presión, injusta y constante, la llevó a cuestionarse profundamente. ¿Era menos mujer por no poder concebir?
¿Qué pasa cuando los sueños no llegan en el tiempo esperado? Pero en medio del dolor, llegó la esperanza. Cuando finalmente quedó embarazada, la emoción fue indescriptible, no solo por el anhelo cumplido, sino por lo que representaba: un renacer, una nueva etapa, un testimonio para tantas mujeres que luchan en silencio contra la infertilidad. A lo largo de este viaje, Adamari también se convirtió en una voz fuerte contra la misoginia y la discriminación en el medio artístico. Contó cómo fue subestimada por ser mujer, por ser latina, por no encajar en ciertos cánones. Compartió cómo en reuniones su opinión era minimizada, cómo tuvo que luchar más que otros para ser escuchada, y cómo, lejos de rendirse, usó su plataforma para alzar la voz, no solo por ella, sino por todas las que vienen detrás. Apoyó campañas feministas, dio visibilidad a causas que otros preferían ignorar, y demostró que una mujer puede ser vulnerable, sí, pero también poderosa, determinada y libre. La historia de Adamari López no es solo la de una celebridad que venció al cáncer. Es la historia de una mujer que aprendió a abrazar su humanidad por completo, con sus miedos, con sus cicatrices, con sus derrotas y con sus victorias. Es el testimonio de que incluso en la tormenta se puede encontrar luz, que la belleza no está en la perfección, sino en la autenticidad, y que a veces ser valiente no significa tener todas las respuestas, sino seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. Adamari López no solo compartió su lucha, compartió su vida. Con total franqueza, reveló que su embarazo fue posible gracias a un tratamiento de fertilización in vitro. Lejos de esconder el proceso, eligió visibilizarlo, para que otras mujeres supieran que no estaban solas, y que los sueños, incluso cuando no se logran a la primera, pueden seguir vivos. En paralelo, tuvo que lidiar con uno de los aspectos más desgastantes de su vida pública: la constante exposición. Ser una figura reconocida significa, muchas veces, ser también blanco de juicios. Su apariencia, sus decisiones, su vida amorosa, todo fue cuestionado. Pero con el tiempo, Adamari aprendió una gran lección. Su bienestar no dependía de la aprobación de nadie. La fama que tantas puertas abre, también puede encerrar. Y Adamari lo supo. Durante años luchó contra la presión de mantenerse vigente en una industria que exige demasiado. Pero ella eligió un nuevo camino, uno donde su valor no estaba atado a las tendencias del momento, sino a la profundidad de su mensaje. Hoy, Adamari López sigue brillando, no solo en la televisión, donde ha consolidado una carrera sólida y admirada, sino también en las redes sociales, donde se muestra real, imperfecta, humana. Su presente tiene un nuevo foco: el equilibrio. El trabajo, sí, pero también los momentos simples, los abrazos con su hija Alaya, el tiempo con su familia. La maternidad que tanto soñó hoy es su mayor alegría, y también su mayor escuela. Ya no se trata de cumplir con estándares, sino de inspirar desde la autenticidad. Adamari ha dejado atrás la imagen de perfección para abrazar algo mucho más poderoso: la verdad. Habla de salud mental, de autocuidado, de amor propio. Comparte consejos, caídas, aprendizajes. Ha hecho de su vida una plataforma para el bienestar. Y cada paso, cada palabra, cada video que publica tiene un mismo propósito: recordar que lo más importante no es cómo nos ve el mundo, sino cómo nos vemos a nosotros mismos. Adamari López no es solo una actriz, no es solo una presentadora. Es una mujer que convirtió su dolor en propósito, que entendió que la belleza está en la lucha, que el verdadero éxito no se mide en premios, sino en la cantidad de vidas que puedes tocar con tu historia. Y por eso, hoy, es mucho más que una figura pública. Es un símbolo de fortaleza, de transformación y de esperanza.